debiéramos felicitarnos todos por quienes aprobamos y participamos en esta ley y no avergonzarnos. Por momentos pareciera sentirse en el ambiente de gente que nos interpela, de que tenemos una excelente ley y los resultados están a la vista, porque sabemos que más del 95, 96, 97% de las empresas que se han acogido son empresas pequeñas y medianas y que son empleos que probablemente se hubieran destruido en una gran proporción si no hubiera estado esta ley. Esas son las palabras del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en el marco de la controversia por el caso de Cencosud, que se acogió a la Ley de Protección del Empleo y que a la vez repartió el 80% de sus utilidades. El gobierno ingresó al Congreso una indicación nueva que busca que aquellos holdings que se acojan a esta norma con hasta el 10% de su planilla pudieran repartir el mínimo legal de utilidades, que es un 30%. Sin embargo, hoy la oposición rechazó la propuesta para mantenerlo aprobado la semana pasada respecto a prohibir el reparto de ganancias a las empresas que se hayan acogido al beneficio de suspensión de remuneraciones. Ya, aquí para poder entender, y ayúdenme Gerson y Toño. A ver, lo primero que dice el ministro es cierto. Lo que pasa es que generalmente nosotros nos enfocamos en los casos anómalos. Eso generalmente constituye la agenda noticiosa, y sobre todo anómalos que a la gente le indignan porque ve que el espíritu de la ley se triza de manera tan evidente. Pero claro, si es que el 90 y tanto % de las empresas que se han acogido son chicas y están en el espíritu de la ley, evidentemente que la evaluación en general en la película grande es positiva, o puede ser positiva. Respecto a lo segundo, obviamente el gobierno aquí reacciona, porque tengo entendido que originalmente no había dicho nada al respecto. Es decir, el caso de Cencosud, como Gerson lo había dicho también los días anteriores, tenía que ver con un vacío en la forma que se aprobó, esta que puede ser una muy buena ley en todos los otros sentidos, pero esto había quedado vacío, y esta indicación ahora se la rechaza la oposición, diciendo, y esto es lo que quiero que me ayuden, que ni siquiera el 30% legal pudiesen repartir. Exacto. Eso es lo que hoy día pasa en el Parlamento. Pero si Cencosud hubiese repartido el 30% legal, probablemente no estaríamos en este nivel de escandalera. Todos diríamos que es parte de lo legal y que hay muchos accionistas ahí que de alguna manera contaban con esa plata porque todos sabían que el 30% es lo mínimo que se reparte. Claro, es muy interesante, y yo creo que hay que separar los planos, porque una cosa es hablar del tema de fondo en su mérito, es decir, hasta cuándo, hasta qué porcentaje, cuál es el límite para reparto de utilidades, y la otra cosa es la oportunidad que se presenta, porque ¿te acuerdas tú, Cristóbal, que ayer lo conversábamos con Gabriel Boric y le decíamos, oye, momento, o sea, estamos todos mirando a Cencosud, pero ¿qué pasó en el Parlamento? Esto se analizó y se votó en el Parlamento, y él nos dijo, claro, nosotros votamos en contra y propusimos una indicación precisamente para limitar esta posibilidad de que las grandes empresas se acogieran a esta nueva ley. ¿Y cuál era el límite? Muy fácil, dijo. Las empresas que transan en el IPSA, el índice de precio selectivo, las más transadas, las 25 más transadas, esas no. Pero resulta que hoy sabemos que son 5 de esas grandes empresas que están en el IPSA las que se acogieron a esta nueva normativa. Eso por un lado. Lo otro, se les dijo que esto era inconstitucional, puesto que tocaba el derecho a la propiedad. Y resulta que... además agregó que la ministra del Trabajo les había dicho que esto se iba a reponer o iba a haber un nuevo proyecto para incorporar este debate. Bueno, eso fue lo que pasó precisamente. Entonces uno dice, ¿cuál es la gracia? Pues? ¿Cuál es la gracia si en el fondo lo que se apruebe de mañana o pasado o hoy ya no va a afectar lo que se legisló y lo que se hizo en virtud de lo que se aprobó anteriormente? Es decir, no es retroactiva, por lo tanto... Pasó la vieja. El 80% de las acciones de Cencosud ya están repartidas. Recordemos que esas acciones corresponden a más de un 50% de la familia Polman, 20 o un poquito más de las AFP, y el resto para los minoritarios. Eso por un lado, o sea, llega atrasado. Llega atrás, o sea, en el fondo ya no hay nada que hacer. Para el 8 años será. Sí. ¿Ah? Ahora, yo creo que al principio se ha sido con el 30%. Pero espera, yo creo que esa es una parte del debate. Entonces, a lo mejor si se hubiera hecho esto oportunamente, presentando esta indicación, porque la indicación del gobierno es, ojo, respetemos el 30% que ya existe en la ley. ¿Ah? Claro, a lo mejor... claro, pero por supuesto, porque ese 30%... Además para los minoritarios. Exactamente, no, o sea, lo que busca el reparto de utilidades obligatorio del 30% es proteger a los accionistas minoritarios, eso es lo que estoy diciendo. Pero me refiero a que son dos debates en uno, y en el más importante, creo yo, que es
el espíritu del proyecto de protección del empleo llega tarde el gobierno. No entendemos por qué no se incorporó habiendo presión para que así se hiciera, y más encima en el intertanto, es decir, cuando viene el debate Cencosud del gobierno, partiendo por el ministro de Hacienda, el presidente de la República, recordemos que entró ayer el presidente de la República, y ayer cuando estaba presentando el bono invierno que se iba a entregar, dijo que las empresas tenían que proteger los empleos y la salud de los trabajadores como primera necesidad, y después dijo que había que poner por delante a los trabajadores por encima de cualquier otro objetivo. Entonces, claro, una declaración muy potente, muy buena, pero llega súper tarde, pues ya está legislado, lo que se legisle ahora en adelante no va a afectar lo que ya está obrado. Entonces, es un debate, yo creo, bien singular. Bien particular, por decirlo de alguna manera. Y el otro, claro, podemos discutirlo. Efectivamente, el 30% que ya existía desde antes se puede respetar para los pequeños, para proteger a los más pequeños, a los más chicos. ¿Y por qué es plata que tenéis más o menos pensada que entrar? Es como la evolución de impuestos. Claro, entonces, pero ¿qué es lo que pasa? La autoridad trata de centrar el debate ahí. No, pero ¿cómo? Sí. Mire lo que están haciendo. Si en el fondo el debate para mí es el otro. ¿Sabes lo que pasa? Yo me quiero quedar con un punto que tiene que ver con lo que a mi juicio es una suerte de pecado original que hay en el país para que lo observamos en el combate a la pandemia y que viene, bueno, desde el estallido social y quizá un poco antes, en los últimos años, que es la desconfianza. Desde esa dinámica, a ver, yo no tengo todos los elementos necesarios, pero me cuesta creer que gente extremadamente calificada como el ministro Briones, la ministra Saldívar y otros, los asesores que desarrollan estos proyectos, no hubiesen considerado que esto sí podía pasar. Me cuesta creerlo. Por lo tanto, de nuevo, claro, ahí uno en tanto... ¿Tú dices que pecaron de ingenuos? No sé cómo definirlo. Que pensaron que los Polman no iban a hacer esto. Claro, es que no sé cómo definirlo. Felipe Cas deslizó un comentario, algo así como el capitalismo funciona cuando hay una ética detrás, un poco emulando a Smith, pero ¿a eso te refieres tú? ¿A que quizás ellos pensaron de que...? Claro, yo creo que... ¿Alguien puede pensar acá que esos dos ministros que son de alta calificación son ingenuos en estas materias? No, pero yo creo que Cristóbal tiene razón, es decir, lo tienen que haber establecido, pero dijeron, no, ¿quién va a hacer eso? Puede haber algo. Puede haber algo, pero ¿dónde voy? Creo que el problema se instala una vez más un germen que es muy delicado, que es la desconfianza en el trabajo del Parlamento. No nos olvidemos que no es primera ley que sale contraria. Bueno, es cierto que acá estamos hablando de otras cifras que son distintas, pero para mí fue muy icónico lo que pasó, ¿se acuerdan ustedes? Con los estacionamientos, que se trató de legislar por una cosa, terminó en otra, pero me parece que hay una desconfianza que se instala una vez más y que cuando más la necesitamos para trabajar en conjunto para enfrentar esta pandemia, particularmente de nuevo con la autoridad y en temas muy sensibles para la población, que son estos grandes intereses económicos, cómo se mueven versus el día a día de cada uno de los ciudadanos, que opciones para moverse con ese tremendo margen y más encima con esas tremendas utilidades, yo creo que son re pocos los que pueden hacer eso, ¿no? Si no, nadie, digamos. Salvo ellos. Cristóbal. No, me quedo dando vuelta en esto de que pasó la vieja. Estamos un poco llorando sobre la leche derramada y a esta altura no tiene mucho sentido en la medida que las empresas grandes ya aprovecharon esto para despedir trabajadores. No despedirlos, perdón, miento. Para acogerse a la ley que les permite suspender las remuneraciones. No sé qué efecto podrá tener en el futuro. Quizás habían otras empresas grandes a los cuales esto les hará algún tipo de ruido respecto a lo que tenían pensado hacer. No, y entiendo un poco lo que dice la oposición también, de que ni siquiera, tengo entendido, sea el 30%, pero ahí es donde yo tengo ruido. Yo no creo que haya que santificar el derecho a propiedad, pero sí es importante los derechos adquiridos de personas que están esperando plata que les llega todos los años y que ahora de un día para otro se diga que eso no va a ocurrir. Y como dice Gerson, que está pensado en teoría para los minoritarios. Yo no sabía que era el 50% para la familia Polman. Sí, eso. 50%, 20% para las AFP, ahí hay reparto de utilidades para todos, se supone. Y el resto son los minoritarios. Sí, eso afecta a la crisis de confianza. Claro, ahora toda la empresa puede decir, porque además esto se produjo, recordemos, con el debut del exministro de Hacienda Felipe Larraín en la Junta de Accionistas, donde se adoptó esta decisión. Los accionistas y en esta Junta se puede tomar alguna decisión de no reparto de utilidades, pero para eso tiene que haber la unanimidad y en esta complejidad de propiedades es muy difícil que eso pudiera ocurrir. Y el argumento de cualquiera puede ser, bueno, pero acá se ha hecho todo dentro del marco que permite la ley, por supuesto.
Por supuesto, entonces no nos engañemos ahí. Entonces, ¿dónde está el problema? Y lo hemos dicho acá también, en la génesis, en que se permitía, no se fijó un límite o no se hizo un traje más ajustado a las distintas realidades y se dijo que bueno, vamos a ver caso a caso y ya vemos cuáles son los casos. ¿Qué te parece si le ponemos pausa a este debate y lo retomamos más adelante porque tenemos que escuchar también a los protagonistas de la jornada para ir matizando, que en todo caso tienen opiniones y puntos de vista mucho más interesantes que los nuestros? Vamos.